de este origen genético, hereditario, es en pacientes jóvenes, 35, 40 años probablemente. Yo en ello sospecho de que ya podría tener un antecedente genético. Podría ser que el pezón como se extiende, que está girado hacia adentro. ¿También ese podría ser una seña? Una mano inexperta Ok. puede llegar a palpar un tumor a partir de los 2 centímetros. Una mano experta a partir del centímetro y medio. ¿Ya? Entonces, Y esa diferencia de un es centímetro, importantísimo. escucho mucho hablar a veces de opciones de radiografía, ecografía, mamografía. Escuchaba a una paciente, por ejemplo, que decía que ella tenía 38 años y quiso hacerse la mamografía. Le dijeron, no, usted todavía no tiene 40. Con usted vamos por la ecografía. Hay tratamientos específicos, ya para mutaciones genéticas. Cirugía de extracción de la mama total. Ya. Unilateral. Ujú. Pero el médico sugiere la extracción de los dos. Ujú. Ese es un tema preventivo. ¿Qué modificarías del nivel prestacional que tú sientes que da una póliza de este tipo? Se permite que se recete o que se financie tratamientos que justamente no tienen el nivel de evidencia suficiente. El podcast de seguros. Está grabando, esa es la fase, yo lo edito. Normal. Ya estabas para tomar, ¿no? Sí, normal, en cualquier momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de seguro. Les tengo una sorpresa. Conversaba con un amigo y familiar mío y le digo, ¿por qué no conversamos acerca de tu especialidad? Quiero presentarles a Joao, alguien a quien aprecio mucho. Él es oncólogo y probablemente nos va a contar un poquito más qué es lo que hace. Y esto es justamente en función al mes de octubre. Como sabemos, en este mes mundialmente se celebra la prevención del cáncer de mama. Y ese es el tipo de cáncer que vamos a hablar esta noche. Joao, buenas noches. Por ¿Qué favor, tal? que te conozca la audiencia. Dani, ¿cómo estás? Un Mi placer. hermano. Muchísimas gracias por la invitación, Dani. Estoy agradecido contigo por poder tener un espacio para poder confiar a los pacientes, a todo el público en general, un tema tan importante como es el tema de un cáncer tan sensible como el cáncer, ¿no? Sobre todo el cáncer de mama que cada día está creciendo, ¿no? Es importante poder conocer todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Perfecto, Joao. Mira, a mí me gustaría llevar la conversación en como que en tres fases. Bien. Yo que me desarrollo en el mundo de los seguros, que trabajo con colegas tuyos, siempre nos queda el sinsabor que a veces la parte evolutiva de un caso de alguien que tiene la mala noticia de un diagnóstico de cáncer no conversa muy bien contra la protección que él viene pagando por un seguro o que por alguna manera su empleador le cubre un seguro. Entonces, ¿qué te parece si primero separamos esta conversación en la fase preventiva? ¿Qué mensaje podrías dar tú justamente para que hombres y mujeres podamos tener claro cómo podríamos de alguna manera encontrar signos y síntomas previos o de repente no los hay como tal y creemos que básicamente siempre es la bolita o de repente hay otros aspectos que tengamos que tener en cuenta para de manera precoz poder identificar esto? Claro, es muy importante lo que dices, ¿no? Porque nosotros tenemos que diferenciar primero cómo es prevenir y cómo es detectar de manera precoz. Prevenir se trata antes de poder diagnosticar, antes de sentir un signo, un síntoma evidente, claro, ¿sí? Y la detección precoz es cuando ya tú sientes un síntoma, un signo, sientes la bolita, la alteración en la piel y etcétera de cosas. Entonces, hay algo muy importante que nosotros enseñan en oncología y es que y trato también de compartirlo con muchos pacientes, y es el hecho de que un cáncer, cuando se trata de manera temprana, se puede curar, pero lo mejor es hacer prevención. Nosotros podemos evitar la enfermedad en vez de estar diagnosticándola de manera temprana. Correcto. Entonces, nosotros para poder detectar, bueno, perdón, para poder hacer estudios preventivos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El hecho de que nosotros tengamos familiares cercanos, mamá, tías, por lo menos de primera, segunda línea, ¿no? Ok. Ya cuando hablamos de tíos, hablamos de primos, ya como que la genética cambia un poco. Pero si hablamos pues de abuelos, de padres, no una misma línea, nosotros podemos seguir de repente una detección temprana si es que a mi mamá, a mi abuela,
a mi tía incluso ya tuvieron cáncer. Ok. ¿A qué edad tuvieron cáncer? Dicen aproximadamente, para que más o menos tengan una idea, de que genéticamente el cáncer sea de este origen genético, hereditario, es en pacientes jóvenes, 35, 40 años probablemente. Yo en ello sospecho de que ya podría tener un antecedente genético. Ya existe el otro tipo de cáncer de mama, que es el esporádico, Ok. ¿no? El esporádico, aproximadamente el 97% de los cánceres es Son esporádico. esporádicos, Se ok. ocurren en los pacientes más de 50 años, 55 años, ya estos pacientes que no tienen ningún origen genético. Ok. El resto, el genético, el hereditario, es aproximadamente 3%. Afortunadamente no es tanto, Ok. ¿sí? Pero sí podemos verlo en pacientes jóvenes, ¿no? Ok, ok. Yo escuché que aparte del clásico bultito que uno puede encontrar, hay otros elementos que uno pueda detectar previamente. Escuché, por ejemplo, que podría ser que el pezón como que se extiende, que está girado hacia adentro. ¿También ese podría ser una señal? Sí. Bueno, lo que pasa es que básicamente siguiendo la línea de la detección temprana esta vez, es importante poder reconocer algunos signos, ¿no? Clarísimos del cáncer de mama, en realidad. No solamente está el bultito, es importante poder hacer un autoexamen de mama. Sin embargo, como que el autoexamen ahorita no está muy recomendado porque una mano inexperta Ok. puede llegar a palpar un tumor a partir de los 2 centímetros. Una mano experta a partir del centímetro y medio, Mm. ¿ya? Entonces, Y esa diferencia de un es centímetro es importantísimo, importantísima. es importantísimo, porque de eso depende casualmente el resultado, el pronóstico de la enfermedad. Entonces, si yo le digo a todos los pacientes, se autoexamen, que eso va a ser importante, bueno, probablemente lo lleguen a detectar a partir de los 2 centímetros, y no es lo correcto. Lo correcto es que si yo tengo antecedentes familiares, cáncer de mama, dije mamá, abuelo, papá, tío, no sé, etcétera, entonces mejor a partir de los 35 años o 10 años antes del familiar más joven, empiece a tener un primer encuentro clínico. ¿Con quién? Con el ginecólogo general, con el gineconcólogo, con el oncólogo clínico, quienes ellos pues tendrán en sus estudios diagnósticos poder hacer un buen examen de mama. Y si es que no lo pueden tener de manera adecuada y existen las sospechas, entonces haremos los estudios auxiliares. Entonces, ya eso es preventivo, pero la detección temprana, ¿cómo es? Bueno, si yo encuentro un bultito, ¿no? Si yo encuentro de repente lo que acaba de decir Dani, ¿no? El pezón invertido más bien. O sea, normalmente el pezón es hacia afuera, pero a veces es como una úlcera, como un ombligo. Mm. Eso por dentro significa de que hay algo que está retrayendo, jalando, fibrosando, haciendo de que se retraiga el pezón. De repente la popular piel de naranja, Ah, también escuché ¿no? eso. Es una piel como huequitos, bien pronunciados, ¿ya? La piel más gruesa, la piel se pone, en algunos casos nosotros llamamos cáncer inflamatorio cuando toda la mama se vuelve roja, Mm. ¿ya? La piel mucho más gruesa y se acompaña pues de esos puntitos como una piel de naranja, exactamente como una piel de naranja. Correcto, Pues correcto. esos son signos clásicos, clásicos. Pero lamentablemente la mayoría de los cánceres no da síntomas hasta que ya no está parcialmente avanzada, ¿no? Localmente avanzada. Eso es también algo muy importante, ¿no? Por eso los chequeos preventivos de todas maneras Exacto, son. correcto. Ahora, ya en la fase de apoyo al diagnóstico, ya estamos sobre un paciente que de repente tiene estas alertas. Escucho mucho hablar a veces de opciones de radiografía, ecografía, mamografía. Entiendo que la biopsia ya es después, básicamente para de repente entender qué tipo de cáncer, qué fase. Pero estas tres, escuchaba a una paciente, por ejemplo, que decía que ella tenía 38 años y quiso hacerse la mamografía, quizás bien concientizada, le dijeron, no, usted todavía no tiene 40, con usted vamos por la ecografía. ¿Cuál es la pertinencia o es que depende de Ya. cómo funciona ahí? Bueno, tenemos en realidad dos vertientes, ya la escuela americana y la escuela europea. Digamos que la escuela americana dice que a partir de los 40 años es importante que toda mujer deba hacerse un screening, o sea, un estudio de tamizaje cuando no hay síntomas, no hay signos, ojo, ya una mamografía. Ok. La escuela europea un poco más conservadora dice mejor a partir de los 50 años. Si es que no hay nada, no encontramos nada en las mamas, en la mamografía, entonces el control debería hacerse cada 1 o 3 años. Pero si yo encuentro lesiones muy pequeñas, con muy poco probabilidad de enfermedad maligna, entonces la puedo hacer cada año.
¿Cuál es el tema? De que cuando nosotros hacemos una mamografía, estamos utilizando rayos X. Correcto. Es una radiación que puede acumularse y es mucho más sensible una mama en edad fértil, estamos hablando menos de 40 años, Ok. que una mama no fértil Ok. a partir de los 40, 50 años. Entonces capta mucha más radiación y eso te da una posibilidad, un riesgo que es menor del 3% a poder desarrollar un cáncer secundario en 10 años, en 20 años. Entonces, esa es otra situación. Qué paradigma, ¿no? Sí, por Irónico. supuesto, pero si yo pongo en una balanza la posibilidad de poder detectarte una tumoración que probablemente, clínicamente, me parece que es cáncer, en un paciente que tiene 38 años, muy cercano a los 40, o no le Versus hago, ese o 3. se lo hago, Claro, obviamente. versus ese Por 3%. supuesto, en este caso es importantísimo. Correcto. Ya el riesgo lo veré más adelante, pero ahorita es importante poder detectarlo. ¿Por qué? Porque la detección temprana se ha demostrado que cura el cáncer. Ok, ok. A detección precoz, Así mejor es. pronóstico, mejor Pero no supervivencia, quiere ¿no? decir tampoco que no se pueda hacer. Hay en realidad depende del criterio clínico. Las guías te dicen de que es mejor no hacerlo. Sin embargo, si hay mucho riesgo, se hace. Ahora, también existen otras alternativas, como tú lo has mencionado, una ecografía, por ejemplo. Ok. Sin embargo, que el estudio de la ecografía y la mamografía no son excluyentes, al contrario, se complementan. Y los estudios dicen de que tanto la mamografía como la ecografía mamaria logran detectar una detección de cáncer de mama de hasta el 70%. Y bueno, la mamografía solo es el único estudio que ha logrado demostrar que puede reducir el riesgo de muerte por cáncer de mama en un 20%. Por eso Wow. es importantísimo hacerlo. Pero si es que no lo puede hacer, en mujeres en edad muy temprana, en 35 años, 30 años, también puede existir la resonancia magnética. Ahorita los estudios Ok. por resonancia magnética han evolucionado de tal forma que permiten también poder ver de manera temprana lesiones que pueden formarse también Ok. tempranamente también, ¿no? Ok, ok. Muy bien. Ya estamos en un paciente con diagnóstico, Ujú. ¿correcto? En algunos casos, jóvenes específicamente, he escuchado, he tenido casos donde, bueno, cuando digo tengo casos, no es que yo sea oncólogo, acá el oncólogo, el experto es Joao, sino en la fase de asesoría prestacional, que el médico recomienda hacerse un examen genético. Ah, ¿Podría ser para qué ese examen genético? Porque, ojo que a veces el seguro no lo quiere cubrir. Y por eso sí, mi pregunta y mi duda. sí, sí, sí. Mira, es una pregunta súper importante, ¿ya? A ver, primero, que los estudios genéticos han demostrado o tienen, primero, una implicancia en no solamente el pronóstico, ¿ya? Porque logran detectar mutaciones genéticas que voy a explicarlas, voy a detallarlas un poco más adelante, pronósticas, sino además también que te pueden ayudar en cuanto al tratamiento. Ok, Bueno, hay estudios que se llaman el BCRA1 y BCRA2. Dije hace un momento que el 3% de los cánceres de mama son genéticos y el 97% restante, 95-97%, son esporádicos. Entonces, ¿en quiénes sospechaba yo de cáncer de mama? En los pacientes jóvenes. ok, Si yo tengo un cáncer de mama en edad joven, es importante poder hacer yo un estudio genético solamente en esos pacientes en quien yo sospecho para poder determinar primero tanto pronóstico como por ejemplo ver si es que el resultado del tratamiento que yo le pueda dar va a tener mayor efectividad. Hay ajá, tratamientos específicos ok, ok, ya para ok, mutaciones genéticas. ok, ¿Ya? Y obviamente me va a servir de manera preventiva porque esta paciente va a continuar la línea genética en su progenie, ¿no? A sus hijos, y de repente su abuela lo pudo haber tenido, su mamá lo pudo haber tenido, y de esa forma se establece una línea preventiva mucho más afianzada, lo que ¿no? hablabas al principio, que desde una temprana edad ya consciente la Así persona va a estar es, en la fase preventiva. así es. Yo, y aquí el dolor de cabeza, básicamente ya del tratamiento propiamente sumado al tratamiento de la enfermedad, está qué tanto el plan de salud que tiene la persona lo va a acompañar en la parte del financiamiento. Eh, Mucho se habla de que las guías de práctica médica, las NCCN en el Así caso es. oncológico, son probablemente las guías de práctica clínica más estudiadas, trabajadas y actualizadas, pero sin embargo, puede darse el caso de que un paciente necesite un tratamiento fuera de estas guías.
Ya. que el esquema o la medicina o la combinación de esos Sí. necesite algo fuera Se del común. se llama terapia individualizada. Ok, ¿Ya? Lamentablemente, la mayoría de los tratamientos están reglados, correcto. ¿no? Están dentro de las guías. Las guías básicamente son reuniones de expertos que se hacen de manera anual, cada cierto tiempo, y dan sus recomendaciones, ¿no? De acuerdo al nivel de recomendación, pueden ser A, B, ¿no? Un nivel de recomendación A es un nivel en el que todo el mundo recomienda, que más bien dicen, tú tienes que adaptarte, adoptar este tipo de Ese sería el tratamiento, nivel de evidencia. el nivel de evidencia, Ok. ¿no? Nivel de recomendación B es moderado, probablemente tenga algunas fallas, ¿no? Faltan estudios, ¿no? Y bueno, C ya no es tan recomendado y D definitivamente nada recomendado, ¿no? Los seguros normalmente cubren en esa combinación recomendación y evidencia el 2A. Así es, un nivel de evidencia 2A, o sea, que tiene que estar fuertemente recomendado, Ok, ¿no? Cuando hablamos de terapias individualizadas, estamos hablando de terapias B, ok, o hasta ok. incluso terapia C, ¿no es cierto? Obviamente, en la mejor lead con el paciente tenemos que darle una recomendación B. Las guías te dicen incluso Ok, que hay recomendaciones 2B, ok. ¿no? Puedes utilizarlo, pero faltan estudios concluyentes. Que los estudios que hemos hecho avanzados hasta el momento son buenos, son positivos, pero falta ver el tema de seguridad. Ok, Depende del criterio clínico. Cuando trabajas en clínicas es importantísimo poder hacer levantamiento de observaciones. El seguro lo que más quiere básicamente es darle la protección al paciente, pero tampoco es que quiero quedarme sin plata como seguro. O sea, exacto. quiero dar lo mejor para el paciente, pero tampoco quiero que me desfalquen. Correcto, ¿No es cierto? correcto. Y en ese proceso, obviamente, el paciente está al medio, ¿no? El paciente dice, bueno, pero yo quiero lo mejor. Porque Exacto. yo he leído que en Brasil está el veneno del alacrán azul. Bueno, definitivamente, si Y no no está en estás guías, exagerando, ¿ah? es verdad. Claro, exacto. Yo quiero, doctor, yo he venido acá porque me he enterado que en Cuba está una vacuna que han estudiado, que los doctores me han dicho que, ¡pum! Y esta vacuna cuesta como 5.000 soles. Correcto. ¿No? El seguro dice, bueno, perfecto, sí, dame las recomendaciones. Y tú ves que el estudio clínico original para el desarrollo de esa vacuna se hizo solamente en 50 pacientes. Ok, Cuando uno desarrolla drogas de la industria farmacéutica, la desarrolla de manera multicéntrica. En muchos países, en muchos centros, en más de 1.000 pacientes, en más de 500 pacientes, pero cuando tú ves algunos estudios, no sé si sea hablar bien o no, pero en la mayoría de estudios, en algunos países como Cuba, son más más pequeños. Son pequeños, estudios pequeños por la exactamente. población que tienen ellos. Exacto. Entonces, el nivel de recomendación no es tan No es bueno. tan bueno. No, estadísticamente no tiene una potencia, una fuerza estadística para poder recomendarlo. Para hacerlo más rápido. Somos dos personas. Si a mí me gusta el agua y a ti no, significa que el 50% 50%. está de acuerdo. Yo lo puedo ver de la siguiente manera. El 50% es muy bueno, Claro. ¿no es cierto? Entonces, no quiere decir que sea lo mejor. ¿Cómo puedo hacer para que esto sea realmente evaluable, digamos? Entonces, agarro a 10 personas y de 10 personas les pregunto a cuántos les gustó y rompo esa mitad. Ley de los grandes números. Exacto. Entonces, a nivel científico funciona muy parecido en realidad. Correcto, correcto. Funciona exactamente igual. O sea, yo no puedo estudiarlo en 100 personas, tengo que estudiarlo en 500 personas, en 1.000 personas. Y también depende del tipo de estudio, si ha habido Ah, sí. aleatoriedad del paciente, y eso Por determina niveles de supuesto. inclusión o exclusión del paciente. Hay allí un tema que justamente, como dices tú, el paciente en el medio a veces no lo entiende, y es Exacto. natural que no lo entienda, y justamente estas conversaciones buscan un poco orientar a ese tema. Qué interesantísimo lo que dices. Bueno, paciente que le dan una mala noticia y le dicen una cirugía de extracción de la mama total, Ya. unilateral. Ujú. Ok, en algunos casos, el tema es en la mama izquierda, por ejemplo, pero el médico sugiere la extracción de los dos. Ujú. Ese es un tema preventivo para evitar que desarrolle ahí. ¿Qué opinas al respecto? Hace rato hablábamos de los estudios genéticos, por Sí, ejemplo, el BCR1, BCR2. Cuando hablamos de los genes BRCA, BRCA1, BRCA2, hablamos de que si es que la mamá se lo hizo, existe la posibilidad de que mi progenie lo tenga. Un paréntesis muy pequeño, ¿no? De 10 pacientes con cáncer, 9 son mujeres y uno es varón. importante también decirlo. O sea, eso no significa que no estamos exentos. Exacto, exacto.
pero ese 1% tiene una mutación genética. Ok. ¿Ya? O sea, es más probable que un varón que Claro. tiene cáncer de mama sea por una mutación genética. Ok, O sea, interesante. si mi mamá tuvo un BRCA positivo en su época, se hizo su estudio genético, significa que yo muy probablemente pueda tener el gen y que no solamente un cáncer de mama, sino también puede ser cáncer de próstata, incluso también está dentro de la línea del gen. Interesante. Ok. Entonces, si yo tengo mi familia, ahora ya yo no, yo varón, hablamos de mi hija ya, o yo como si fuera una mujer, ya no tendría el mismo riesgo. Tendría un 35% de exacto. posibilidad de ser un riesgo. Exacto. Y tenemos a gente, por ejemplo, como Angelina Jolie, que se hizo el estudio genético y le dicen que tú tienes un 35% de posibilidades de hacer un cáncer de mama, un cáncer de ovario, endometrio, incluso colon, ¿no? Pero cáncer de mama es lo que está más fuertemente relacionado con el BRCA en las mujeres. Entonces, yo de manera preventiva me corto los senos. Ok. ¿No? ¿Está recomendado? Sí está recomendado. Sin embargo, hay que explicarle a la paciente que un 35% de posibilidades no significa que las va a hacer siempre. Correcto. Lo que se recomienda, más que una cirugía bilateral para prevenir el cáncer de mama, es más bien un estudio, un primer encuentro clínico 10 años antes del paciente joven más diagnosticado de su familia. Totalmente de acuerdo. ¿No? Esa sería la indicación en todo caso. Yo te voy a poner en apuros. A ver. Si tuvieses una varita mágica y el poder de, con justicia, con imparcialidad, orientar un mayor financiamiento de los seguros, porque tú como médico oncólogo tienes pacientes particulares, pacientes con seguro, y en un paciente que desembolsa de su propio bolsillo versus un seguro, e incluso de repente un seguro del Estado, si también por ahí ves a alguien que viene del MINSA, son financiamientos totalmente distintos. Si tú tuvieses la capacidad de enriquecer el seguro privado, el seguro oncológico privado que tiene una persona como complemento a su entidad prestadora de salud, ¿qué modificarías del nivel prestacional que tú sientes que da una póliza de este tipo? Mira, Dani, que es muy importante esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero que estamos jugando entre Dios y el diablo. Es muy difícil poder decirle al seguro, desembolsa todo lo que sea para el paciente, porque el paciente no sabe, el paciente quiere cualquier cosa, el paciente te va a pedir hasta cosas que no están en guías, y ahí está la orientación del médico. Okay. Lo que nosotros como médicos siempre pedimos es que de tener un poco más de libertad con el seguro. Porque el seguro pone muchas trabas, Sí. y es natural, obviamente es una empresa. Y probablemente es un algoritmo que solamente se repite y no tienes tú la posibilidad de conversar con un partner médico que, oye, conversemos en una mesa, tengamos al paciente y busquemos lo mejor. Como dices, lo mejor no es todo. Así es, así es, así es. Entonces, siempre están las terapias individualizadas también, no necesariamente yo tengo que escoger lo que exactamente me dice la guía. A veces, cada aseguradora tiene un médico con el que pueden conversar, pero es muy frío también porque no siempre encuentras a alguien con quien poder disponer o conversar esos temas, sino más bien por medio escrito. Ok. Entonces, yo veo que este paciente tiene tal, y que la guía del NSN, pum, adjunto mi pantallazo de la guía del NSN, ya debe aprobarse. No, ser rechazado. Ok. Entonces, nuevamente tienes que levantar la observación, y eso es un poco complicado. Correcto. Pero si yo me pongo de parte de una empresa, yo como si fuera una empresa, un empresario, obviamente no me va a convenir tampoco. Correcto. ¿Qué me gustaría que tengan las compañías aseguradoras? Bueno, me gustaría que tengan la libertad de poder ampliar más el tema de los medicamentos inmunológicos, Ok. ¿no? Las guías te dicen, por ejemplo, en cuestiones preventivas, que hay que hacer estudios de muy alto costo, ya preventivos, una vez al año, por ejemplo. Los chequeos ¿no? médicos que le dicen, ¿no? Claro, Los chequeos médicos. Los chequeos médicos. Ya. Y cuando tienes una vas a la enfermedad, batería del chequeo médico sí, que da. Ya, okay. Exacto. Sin embargo, cuando ya el paciente tiene diagnóstico de cáncer, puedes hacerlo hasta 2 veces por año. Ok. Pero hay enfermedades que requieren estudios cada 3 meses, Okay. cada 2 meses incluso, y las compañías aseguradoras te dicen, oye, Solamente, aguanta, okay. ¿no? Está mal.
Luego estamos con las terapias inmunológicas, como lo dije hace un momento. Tenemos las quimioterapias, ¿no? Para más o menos hacerles una explicación breve sobre cómo son los tratamientos, la quimioterapia mata todas las células, todas, cualquiera, mala, buena, no le importa. Y por eso vemos que un paciente con quimioterapia no solamente estás atacando a la enfermedad, sino ves que se cae el cabello, Sí, se por adelgaza, porque como dices, supuesto. matas a los buenos y matas a los malos. Así es. Y mata básicamente las células que tienen rápida movilización, Ok. duplicación rápida, multiplicación rápida, que es una de las características del cáncer. Entonces, mata, pum, 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 ¿no? Imaginémonos que estamos en una cárcel, se escapan todos los del penal, se confunden con la gente de la población, entonces hacen un helicóptero, no defines quién es quién, metes una bomba, a cualquiera. Ok. Esa es la quimioterapia. Luego sigue la terapia biológica. Es una terapia de más alto costo. Esta terapia lo que hace es identificar a quiénes son realmente, en la misma analogía de la cárcel, quiénes son los malos, porque ya les pusiste un mameluco naranja y desde el cielo los ves, y metes un misil dirigible a cada uno que tiene solamente la expresión o el mameluco naranja, ¿no? Ok. Eso se llama expresión celular, sobre expresiones Ok. celulares. Y la terapia inmunológica es mejorar el armamento de tu nivel de defensa. Correcto. ¿Sí? O sea, refuerza tu sistema inmunológico para tener la capacidad de reconocer a los malos. Estas son las famosas terapias innovadoras. Claro, Ok. estamos hablando de una terapia de muy alto costo, Ok. Ok. ¿no? Terapias que pueden rondar los 10.000 soles cada 2 semanas fácilmente por ampolla. Ok. A veces tocan 2 ampollas por paciente o una ampolla y media, que es lo peor, ¿no? Entonces el paciente cada 2 semanas tiene que desembolsar pues 15.000 soles, 20.000 soles. Estamos hablando de una terapia muy, muy, muy costosa. Ahora, ¿por qué es costosa? Porque recién, al ser tecnología innovadora, todavía tiene patentes que Exacto. cubrir y estas cosas, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es por el nivel de respuesta que tienen. Tienen muy buena respuesta, Ok. ¿ya? Entonces, la industria farmacéutica sabe lo que está dando y pues la vende a un costo un poquito Mayor. más complicado, que en situaciones generales, de manera particular, muy difícilmente los pacientes van a poder sostenerla. Ok. Comparándola con Minsa, con Esalud, ahorita Minsa está rayando con el tema de las terapias inmunológicas. Ok. Nos ha dado libertad para poder mandar el paciente a una base de datos nacional, los incluimos y en 15 días te lo manda a tu hospital de provincia. ¿Eso tiene que ver con FISAL? Tiene que ver con FISAL, con Cenares, por Ok, ejemplo. ok. Y es muy importante porque antes, hace 5 años tal vez, ningún paciente MINSA se podía beneficiar más que de quimioterapia. Y de repente una terapia biológica por ahí. Ok. 5 años hasta acá, nosotros podemos recetar la misma terapia que recetan en las clínicas Interesante, ¿ah? más importantes del Perú, ¿no? Interesante. Entonces, ¿qué cosa yo rescato de las distintas caras, realidades del Perú? El Ministerio de Salud te da muy buena libertad para poder incluir a estos pacientes. Ok. Las compañías aseguradoras no. Ahora el MINSA ha cambiado mucho esta situación. Antes, digamos, hace 5 años atrás no podíamos recomendar más que quimioterapia en los pacientes y en los hospitales MINSA sufríamos mucho con el tema de los tratamientos con los pacientes oncológicos. Muchas limitaciones, Ok. porque no había presupuesto. Sin Claro. embargo, hasta ahora, mira, solamente en un tema de 5 años, yo ya puedo recomendar tratamientos inmunológicos que muy probablemente pacientes con EPS, con seguros, ya no lo pueden tener. Y estamos hablando de compañías aseguradoras que tienen niveles, Correcto. ¿no? de aseguramiento, ¿no? El básico, el mediano, el premium, el gold, etcétera, ¿no? En el que en la mayoría de los básicos no tienen cobertura para terapia inmunológica, probablemente tampoco para biológica. O sea, llegan hasta quimio nada más, por Sí, ejemplo. probablemente solamente les puedes dar sus planes de detección temprana, sus planes de prevención, quimioterapia y estudios, por ahí tomografías, resonancias, Nada más. ¿qué te puedo decir? Pero terapias biológicas, terapias inmunológicas no las cobertura. Pero esto también tiene que ver con la ley general del cáncer que Sí, ha permitido estas cosas, ¿no? Y exacto. ahí yo te voy a, como que digamos, una comprometer a tener una segunda conversación, porque me gustaría conversar contigo acerca de esta discusión que hay. La Asociación de Compañías de Seguro ha presentado un proceso judicial
para poder eliminar un artículo de la Ley General del Cáncer que habla que dentro de la integralidad de la cobertura, ¿no? Se permite que se recete o que se financie tratamientos que justamente no tienen el nivel de evidencia suficiente por los estudios realizados, ¿no? Ahí hay toda una discusión, como te digo, hay un tema que las aseguradoras quieren de que, porque entiendo yo que esto atenta contra el famoso 2A, ¿no? Ya, Porque serían claro. menores, Así es. pero esa conversación la quiero tener contigo en una segunda etapa, así que te dejo ahí con la duda. Yo sé que quieres decir algo ahí, Sí. pero acá nuestros suscriptores también tienen que decirnos si quieren que hablemos de este segundo punto en una segunda parte de este podcast, para que Joao, oncólogo como tal y quien todos los días tiene que lidiar con pacientes, nos haga un comentario respecto a esto que en los últimos días es muy polémico. Joao, cierro con una frase: detección precoz es igual a un pronóstico, digamos, mucho más certero y una mejor supervivencia para las personas. Sí, en realidad sí. Y no solamente es un pronóstico mejor, sino la curación, que es lo que buscan los pacientes. Detección Exactamente. temprana debería ser igual a curación, en La realidad. curación. Lamentablemente nosotros, en nuestra cultura preventiva, aquí en el Perú, que es malísima, vamos primero al chino de la farmacia, al cuñado, al compadre, al vecino, ¿no? Que A nos Google. dice, a Google, ahorita el chat GPT, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos al médico? Cuando esta lesión ya no mejora, ¿no? Entonces, nosotros diagnosticamos una enfermedad eh, en el 75% de los casos, estadio clínico 3. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que probablemente ya no tiene tanto armamento terapéutico, Y ¿no? un estadio 3 significa que probablemente en promedio, ¿no? ¿Cuántos años ha venido desarrollando esa enfermedad en el individuo? Sí, estamos hablando de unos 3, 4 años por lo Que menos. pudo él tempranamente Cuando ya no es curable el curable, 100%. Por exactamente. eso la frase que yo quiero que se lleven, y siempre le digo a mis pacientes, el cáncer temprano se cura. Se cura. Ujú. Muy bien, por favor, compartan, comenten, díganos qué les ha parecido este episodio. Joao está estrenando el estudio en vivo del podcast, así que ¿quién mejor? Joao, muchísimas Mucha gracias. paja, de verdad. Gracias, ¿Sí? ¿ah? Sí. Cuídense, chao, nos vemos. Nos vemos.